¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 19 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando cara a Cruz como cada domingo. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. ¿Qué tal, Clary? Jorge Alberto, hoy no es un día cualquiera, estás trabajando en el día de tu cumpleaños. Sí. Eso es un milagro realmente. Porque a vos te Tampoco. decían conejo negro en Fíjate, el colegio. Ni el mago te hacía trabajar. Sí, pero bueno, seguro, mirá hoy quién habla. en tu cumpleaños, seguro. ¿cuántos años cumplís? 44. La eran 7. 67% cadáver. Estás loco. Pero bueno, aquí te tenemos y Estoy en mi mejor momento futbolístico. hay que aprovecharte. Sí. No sabemos si llegamos a fin de año los dos, pero bueno. Quiero arrancar, si me permitís, Sí. con algo que está fuera de nuestros parlamentarios del primer bloque. Tenemos 2 senadores y un diputado, todos líderes, ellos. Pero quiero mostrar la otra política, o mejor, los otros políticos que decepcionan a la gente. Esto pasaba esta mañana en Ciudad del Este. El concejal Quelembú. Celso Miranda, totalmente en pedo en las calles de Ciudad del Este. Ahí está. Ahí está. Mirá lo que es. 40.000 personas le votaron para la gobernación de Alto Paraná. Y no sé cuántos miles para la concejalía. Por supuesto que es la decepción de la gente hacia la clase política. Anoche él ya protagonizó un incidente porque se hizo la cena de los recaudación de Wilberto Cabañas, candidato colorado a la Intendencia de Ciudad del Este. El próximo domingo 5 de mayo son las elecciones. Y ahí hizo un show porque hizo el famoso Vito, se fue a repartir billetes. Y eso generó, por supuesto, imagínate, viene un tipo tirando plata, generó todo un lío. Y esto que estamos viendo ahora es lo que sucedió esta mañana, imagínate, era La continuación del pedo. Yo estoy seguro que era la continuación. Sí, mirá lo que es en la calle, le desafía a todo el mundo, prepotente. Es más, enseguida vamos a ver cómo le corre a alguien que le grita algo. Ahí está, mirá, como loco sale ese. Es decir, en el estado etílico en el que estaba, es milagroso que corriera, ¿verdad? Pero ese es el fruto del desencanto. Pero decimos que estaba en pedo, de una de población. hecho porque mirá, su mano izquierda tiene Sí. Una de litro. Una de litro. Una botellita Pero de este es cerveza. uno de los videos. Sí. Hay otro, porque obviamente siguió con su tour en el centro de Ciudad del Este. Recordemos que los domingos hay relativo movimiento. Mirá, le para a una señora en el medio de la calle, no le deja pasar. Mirá lo que es. La policía, obviamente, débil frente a este ebrio, a este beodo prepotente. Ahí se ve a un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este, después llega un agente de la Policía Nacional. Y la gente que le grita. De todo, obviamente. Ese es el concejal que eligieron algunos miles de ciudadanos de Ciudad del Este. Ahí está, mirá ese. Totalmente descontrolado. Pero bueno, quería arrancar con esto porque en 7 días hay elecciones en Ciudad del Este. Bueno, vamos al tema, por supuesto, el tema principal tiene que ver, porque esto está todavía en el debate, tiene que ver con el desbloqueo. En el Senado aprobaron el proyecto, fue ese mismo día Cámara de Diputados, pero le dieron un agregado que tiene que ver con la paridad. Eso los diputados rechazaron, remitieron de vuelta al Senado y vamos a hablar sobre ese tema. Algunos dicen que, el caso de la senadora Lilian Samaniego, al introducir el tema de paridad, es una estrategia muy bien montada para dejar de lado el desbloqueo, porque la interpretación de algunos con la paridad se pervierte el espíritu del desbloqueo, porque finalmente una imposición 50 y 50, 50 mujeres, 50 varones. Vamos a ver qué va a pasar en el Senado sobre este tema, la posición, el rechazo de los diputados, esto que genera hoy una discusión y hay opiniones divididas. Por ejemplo, las feministas, Lilian Soto a la cabeza, directamente declararon prácticamente la guerra a las mujeres, que en diputados se opusieron y también en el Senado. El caso de la senadora Nani Arruda de Patria Querida, que dijo, esto viene de contramano, ¿por qué lo presentamos ahora? ¿Por qué no lo presentamos en otro momento, otro proyecto? Pero ¿por qué estamos contaminando ahora cuando estamos tratando un tema tan delicado y que venimos discutiendo hace tanto tiempo, que tiene que ver con la ley de desbloqueo? De eso vamos a hablar en el primer bloque. Y en el segundo bloque con la parte técnica de esto. Cuando se aprueba esto, lo del desbloqueo, ¿se va a aplicar voto electrónico o vamos a seguir con las papeletas tradicionales? Van a estar de la fundación de la ONG TEDIC y un especialista en tema informático, también Carlos María Lubetich, que es un entendido en temas electorales, y ese va a ser los dos temas que vamos a desarrollar esta noche. Claudia Aguilera, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Jorge. Un saludo muy especial para vos en el día de tu cumpleaños y también Gracias. un saludo a Clary y a todas las personas que comparten con nosotros esta emisión de Caro Cruz. Y tenemos que hablar, por supuesto, del tema de la semana, el desbloqueo de las listas Sábana. Esto que fue aprobado en el Congreso Nacional el jueves, el debate en diputados se extendió hasta el viernes, pero tenemos que recordar que ambas cámaras del Congreso Nacional aprobaron el desbloqueo de listas Sábana en las internas y en las generales mediante el voto preferencial a un candidato o candidata, lo que también valdrá para determinar cuántos escaños corresponde a una agrupación política. Si bien estos aspectos no requirieron un profundo debate, la discusión se centró en la paridad entre hombres y mujeres y también en el uso de las urnas electrónicas o no. Ahora el Senado debe estudiar las modificaciones introducidas por los diputados, pudiendo ratificarse en su versión o bien aprobar los cambios de la Cámara Baja. Nosotros tenemos una placa para ir ilustrando lo que se fue aprobando, tanto en la Cámara de Senadores como también en la Cámara de Diputados. Vamos a ir viendo por puntos. Primeramente hablamos de la aprobación del desbloqueo de listas Sábana. Hablamos de un sistema de listas cerradas, desbloqueadas, y de representación proporcional. Esto fue aprobado en el Senado y en diputados. Vamos al voto de preferencia a un candidato o candidata, lo que suma al partido para lograr escaños. Es decir, que el elector sí o sí deberá optar por un candidato o por una candidata. Si no hace esto, el voto quedaría nulo. No es que se suma o no existe la posibilidad de votar a la lista propuesta por el partido. El voto consignado para el candidato de su preferencia establecerá el orden que ocupará dentro de la lista del partido. Acá hay que mencionar que, por ejemplo, si mi opción, esto se describe mucho, se menciona mucho, si mi opción es el candidato número 39, y mucha gente coincide en eso, existe la posibilidad que este candidato quede en el número 1. Depende de la cantidad de votos. También se mantiene el sistema DOM, esto fue acordado en Senado y Diputados. Luego el desbloqueo será en las internas y en las generales, en ambas cámaras se aprobó esto. Y acá viene el punto de discusión, paridad y alternancia en listas de las internas. Esto sí fue aprobado en el Senado con 22 votos nada más y en diputados fue rechazado. Acá hay que recalcar que la paridad y la alternancia, 50% hombres y 50% mujeres, solamente se exige en la propuesta de cada movimiento interno de los partidos. Cuando se llega ya a las generales, la lista ya está conformada de acuerdo al voto, ahí ya no se exige paridad ni alternancia. Estarían las mujeres que consiguieron los votos necesarios y los hombres también. Serían la primera lista interna. Después vamos a profundizar eso acá con los senadores y diputados también. Y el voto electrónico en el Senado se postergó para estudiarlo en 15 días y diputados sí lo aprobó, haciendo la salvedad de la necesidad de imprimir esta papeleta donde se tenga la constancia del voto. Para que el escrutinio se haga público. Para que el escrutinio se haga público, sí. Y también establecen la necesidad de resguardo de las papeletas por un mes, para cualquier eventualidad. Tenemos este gráfico y vamos a ir debatiendo, por supuesto, con ustedes. También queremos sus comentarios a través del hashtag COCPI para las consultas debidas también. Tenemos ya una consulta habilitada en Twitter, @CaroCruzPI, y hay que mencionar que esta consulta, por ejemplo, ya tiene un total de 651 votos. La gente está participando con nosotros y dice, ¿estás de acuerdo con la inclusión de la paridad en el proyecto de desbloqueo de listas? Y la posibilidad de respuesta, sí o no. Bueno, Claudia, muy bien, muchas gracias. Senador Silvio Beto Velar, presidente del Congreso, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto poder participar de esta programación, Jorge, Clary. Gusto compartir con los colegas Estefan y Bachi Núñez. ¿No haces política para la gradería? Nos dijiste el otro día en la radio. ¿Y vos te mantenés en eso, pese a que hoy la percepción de la ciudadanía es acompañar el tema del desbloqueo? Nadie dice que va a ser la solución, como dijiste, o la panacea, pero es un paso importante para ver si apuntamos a mejorar nuestra representación parlamentaria. Sí, pero yo me baso en trabajos comparados, sistemáticos, hechos por cientistas políticos, los más calificados de Latinoamérica. Y coincidentemente leí un pronunciamiento de los politólogos del Paraguay que coinciden en mi línea de pensamiento.
En el sentido de que esto no va a mejorar la representación, porque existe una confusión. Nosotros creemos que los sistemas electorales van a mejorar los sistemas de partidos. Son los partidos los que mejoran la representación. Y la experiencia que se ha tenido en países como Perú, República Dominicana, Colombia, que tratan de volver a la lista bloqueada, nos demuestran de que la panacea, porque nos presentaron como la gran solución de todo. Pregunto, ¿con este sistema los indeseables no van a poder más integrar la lista? No. Y Diego Avente Brum le dio en el ojo, la narcoplutocracia es la que va a tener mayor fuerza. Y di ejemplos concretos. Aparte, en todo caso va a ser igual. En este sistema no solamente la gente que tiene más votos es el que ocupa los escaños. Di el ejemplo concreto, si hipotetizáramos unas elecciones pasadas y si se hubiese hecho con voto desbloqueado, partamos de la hipótesis Partido Colorado, 740,000 votos. Vamos a hipotetizar para que la gente entienda, porque mucha gente no entiende, ¿verdad? Vinieron a la plaza y de 5 personas a quienes se les preguntaba de qué consistía, no sabían. Y vamos a hacer la hipótesis para que vayamos. Si me demuestran lo contrario, yo también voy a hacer. 740,000 votos obtiene el Partido Colorado. Hagamos un pensamiento mágico al decir el señor Humberto Ruiz. Sí. Horacio Cartes haya sido el número 44 de la lista. Obtiene 220,000 votos, entonces, lógicamente es el más votado, pasa a ser el número 1. Imaginémonos que Castiglioni era el número 1 de la lista y obtiene 200,000 votos, del 1 pasa al 2. En el número 17, nosotros con una gran incorporación colorada, Clary Arias obtiene 40,000 votos. Y Beto Velar obtiene 39,999 votos y queda en el número 18. Tomemos el ejemplo Patria Querida. Y en ese caso la estrella fue Stefan Rasmussen. Y obtiene 160,000 votos, obtiene Patria Querida. Con lo cual gana 3 bancas. Y Rasmussen obtiene 159,800 votos. En segundo lugar queda Nani, que obtiene 195 votos. Y en tercer lugar, con 5 votos, queda Fidel Zavala. Te consulto. ¿Beto Velar con 39,999 votos es senador o es Fidel Zavala con 5 votos? Fidel, porque en el sistema proporcional, el sistema DOM, en el primer voto ya le otorgó las 3 bancas. Con lo cual te demuestro que el voto preferente no es el que determina que el más votado va a ocupar el lugar. Es más, puede no tener votos también, e igual ocupa una banca. Y un tipo que te obtiene 40,000 votos preferentes no es senador. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en Colombia hoy? En Colombia, un narcotraficante, voy a trasladarlo para Yarlis Jiménez Pavao, busca un senador, porque en el Senado se determina muchas cosas. Es la última palabra en temas importantes. Entonces ve el perfil de Jorge Torres como un perfil apropiado. Y dice, yo te voy a acompañar, porque tenés buena imagen, tenés prensa, tenés... Y Jorge Torres se va y hace campaña y busca buenos perfiles en todo el país. Muchachos, buenos candidatos, buenas candidatas, que no tienen los recursos necesarios. Y hace un pacto Jorge con el candidato. No es Yarvis Jiménez Pavao, no, Jorge Torres. Y consigue buenos candidatos en Alto Paraná, Itapúa, Caguazú. Jorge puede ser o no puede ser senador, pero puede ser fácilmente. No. Fácilmente, te explico por qué. No.
De entrada, ustedes son los responsables de que funcione el financiamiento político. Ustedes los parlamentarios. Bueno, pero primero... Ese ejemplo diste el otro día en la radio. No tiene sentido, senador. ¿Cómo no va a tener sentido? Pero ustedes son los que tienen que sacar el proyecto para ajustar el financiamiento político. Precisamente para que no venga Pero un Yarvis nosotros... Jiménez Pavón dándome plata para que yo sea su candidato. Pero es lo que ocurre hoy en la experiencia en Colombia y en Perú. ¿Por qué quieren volver a la lista cerrada? Mira, yo te pido disculpas por tomar tu nombre, sino que quiero ser gráfico nada más. Pero primero tenemos que nosotros corregir el sistema de financiamiento político. Coincido contigo. ¿Por qué la gente quiere cualquier cosa? Justamente porque nosotros somos los responsables. Nosotros, y uso la primera persona del plural, nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias. Por eso la gente hoy plantea una alternativa. Pero puede ocurrir, yo te vaticino, va a ocurrir lo que ocurrió en el 93. Italia desbloqueó a comienzos de los 80. En el 93, el 92% de los italianos decidieron que se vuelva a las listas cerradas. Bueno, espera un poco, senador. Para no hacer un monólogo contigo, pero no estoy de acuerdo. Nadie dice que en el Parlamento con la lista desbloqueada van a ir las carmelitas descalzas. Pero sí, el voto, vos vas a tener legitimidad porque el ciudadano te va a votar a vos. Te pregunto algo. Y por otro lado, ahí sí el ciudadano va a tener la potestad de elegir para que no vengan ustedes los caciques y ponernos la lista. Y yo respeto tu punto de vista. Pero bueno, vayamos otra vez, con la disculpa los amigos, porque después le da más amplio tiempo. Sí. Hoy nos dicen, con esto los impresentables ya no van a ir. ¿Quiénes son impresentables? Por decirte. Eso es subjetivo también. Es subjetivo, no, pero te digo, porque aquí el que tiene el voto duro es el que tiene asegurado su espacio. Pero es impresentable, va a tener legitimidad. Puede tener 10% de aceptación y 90% de rechazo, pero su 10%. Yo te voy a decir una cosa, la gente lo critica mucho al presidente Cartes. Yo te aseguro que de taquito el presidente es senador, pero de taquito. Blayano, pero de taquito va a ser senador. ¿Me permitís, y de todo senador? va a tener Porque mucha ya chance. se quejó acá Bachi Núñez de la discusión. Después le pago el café si quieren, pueden irse al bolsillo. Diputado Bachi Núñez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a ustedes y a la teleaudiencia. Los pros y los contras del desbloqueo de listas, según su opinión. Bueno, antes que nada, yo estoy diametralmente opuesto a lo que opina el senador. En principio habla de partido. Pues yo le pregunto al colega parlamentario, nosotros estamos fundiendo nuestro partido Colorado, no solamente ahora que Pedro Aliana es presidente, no tiene sesión. Cuando ha ganado Pedro Aliana, ellos en ninguna sesión se fueron. Y ahora que se presenta un proyecto de ley de desbloqueo, decimos vamos a fundir el partido. Y no solamente en el periodo de Pedro Aliana, en periodos anteriores también. Entonces, yo creo que la ciudadanía, yo por eso digo que diametralmente opuesto, porque a mí sí me interesa lo que dice las graderías, no como dice el senador, y le escuché decir a la senadora Blanca Velar también, porque si no te interesa lo que dice la gradería, ¿qué te va a interesar? La ciudadanía en las encuestas así por Twitter, por redes sociales, más del 90% está pidiendo desbloqueo. ¿Y qué significa el desbloqueo? Es eliminar ese obstáculo. Y ustedes mismos estaban mostrando recién el caso de este concejal Celso Miranda, que le embuja. Y vamos a suponer con el sistema que le gusta al senador, lista cerrada, vamos a ponerle número 1 a Quelembo. Y lamentablemente entonces va a entrar Quelembo, porque es una lista cerrada. Le estamos ofreciendo a la ciudadanía y no nos damos cuenta, los partidos políticos tradicionales, Partido Colorado y Partido Liberal, y los de Pachequería creo que interpretan más que nosotros, no nos estamos dando cuenta de que desde la época democrática le estamos dando el mismo menú. Cada periodo electoral municipal o nacional, acá está, le traigo locro. Otro periodo trae locro. Siempre el mismo menú. Y ahora, que es la lista, ¿verdad? Es una lista cerrada. ¿Y ahora qué se le está ofreciendo? Le estamos ofreciendo un buffet. Para que la gente entienda también, porque la gente común no entiende todo. Ahora, si comen lo mismo, ya es cosa de la gente. Ahí ya el ciudadano se va a hacer responsable de lo que está votando. Va a tener esa opción del voto preferencial. Está encabezando Celso Miranda. Yo no le quiero votar a Celso Miranda.
voy a votarle a Nani Arrúa, que se candidató para concejal, o a Wilberto. Que está en el 7, en el 8. Por dar nombre, que está en el 7, en el 8. Ese sí inspira mi confianza. Y muchos dicen también que es el fin, que es algo apocalíptico, que los partidos terminan. Yo estuve también leyendo y respeto lo que dice el senador. En Colombia quieren venir, en Perú quieren venir otra vez a la lista cerrada. Pero ¿quién dice eso? Por ahí un senador que no le conviene. Yo no vi una postura del gobierno clara que digan que quieren volver. Quiero redondear también para no tomar mucho tiempo. Doy un ejemplo de las últimas elecciones. Horacio Cartes tiene 430.000 votos, lista del Senado. Redondeo. Lista 3 tiene 360.000 votos, con Castiglioni. 800.000 votos tuvimos en el Senado. Posteriormente, en las elecciones generales, en esa misma elección Marito tuvo 1.050.000 votos, 1.040.000, redondeo 1.050.000. O sea que de 800 a 1.050.000 se nos fugaron 250.000 votos. ¿Por qué digo eso? Porque Marito en las elecciones internas solamente tuvo 1.050 tuvo en las internas y en las generales 1.200. O sea que los colorados en la interna le votaron a Marito 250.000 más. Y en las generales menos otra vez. Y esos colorados le están votando a Patria Querida, a PDP y a otros. Ustedes se acuerdan también cuando Evani estuvo no sé en qué número. Mucha gente le quería votar. 26. Y después al final nadie le votó. Y es lo que pasó en estas últimas internas y generales. El movimiento Honor Colorado fue traicionado en varios departamentos. Porque no le querían votar ellos. Por ejemplo, a nuestra junta departamental, a nuestro candidato a senador, a nuestro candidato a diputado que encabezaba. Entonces el elector ya decía, no, Partido Colorado mete nomás los 17, 18, 19 senadores. ¿Para qué yo iba a votarle más? Y eso se vio, senador. Usted vio que seguramente comparativamente, y en Bucú tuvimos 9.000 votos menos que Marito, el gobernador. Y se vio una traición. El gobernador tuvo 9.000 votos menos. 9.000 votos menos. Claramente hay una fuga allí. Y claramente una fuga. Bachi, te quedas allí un ratito, Sí, porque Stefan. acá también está el senador Stefan Rasmussen de Patria Querida. Recordémosle a la gente que Patria Querida fue el partido que proyectó este desbloqueo de listas. Y decía Beto Velar, senador Rasmussen, en la narcoplutocracia, mencionando a Diego Aventebrum, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así es. Ese es un riesgo que ustedes analizan en Patria Querida, digamos, de que venga alguien y baje los billetes, la firraca, haga una campaña de la Gran 7 y termine liderando una lista Colorado liberal inclusive. Bueno, antes que nada, buenas noches, Clary, Jorge, feliz cumpleaños acá a los compañeros de la Gracias, mesa, muchas gracias. de la audiencia. A ver, yo creo que la ciudadanía está muy contenta, digamos, con lo que pasó y de hecho es totalmente mérito de la ciudadanía, ¿verdad? Porque que la clase política haya respondido después de 17 años a un pedido de la ciudadanía es porque la clase política sintió realmente que algo tenía que cambiar, ¿verdad? Nosotros creemos, y Pedro Faúl este ejemplo ya lo ponía hace 17 años, él decía, es como comprar naranjas y vos te vas a comprar naranjas y te dan una bolsa con 45 naranjas y vos no puedes elegir ni una naranja. Esta es la bolsa de naranja y querés naranja, lleva naranja y si no querés no podés comprar. Entonces, y él decía, vamos a abrir la bolsa, te vamos a poner la 45 naranjas y vos elegís cualquiera de las naranjas, la que más te gusta, digamos, ¿verdad? Lo otro que también es importante decir es que, y para aclararle a la ciudadanía, ¿verdad? No es que el día que se promulgue esta ley o se vaya a la interna de la municipal el año que viene, se van a solucionar todos los problemas del país, ¿verdad? Yo creo que eso también es importante decir, pero nosotros sí estamos convencidos que es un pedido de la ciudadanía de poder elegir a un candidato y no simplemente votar por una lista sábana, como se conoce. O sea, votar por la lista y como decía el diputado, ¿verdad? De los 6 o de los 10 o de los 12, 3 te pueden gustar y los otros 8 o 9 no, ¿verdad? Entonces, ese derecho, esa posibilidad, esa oportunidad que se le da al elector, yo creo que es determinante para legitimar la democracia, ¿verdad?
Por un lado. Y por otro lado tenemos 30 años de democracia votando de esta forma y definitivamente nuestros mandantes no se ven representados, ¿verdad? O sea, hay un reclamo real. No, yo no digo que el desbloqueo va a solucionar todos los problemas, porque además de hacer otras reformas, cambios en la reforma electoral, también todos los partidos políticos nos tenemos que refundar, ¿verdad? O sea, definitivamente refundar y repensar y buscar estrategias para que nuestros mandantes, para que los ciudadanos se vean mejor representados. Ahora, a tu pregunta sobre la narcoplutocracia, ¿verdad? Hoy existe eso en el Congreso, ¿verdad? Yo creo que es de público conocimiento, ¿verdad? No estoy diciendo ninguna novedad, pero hoy existe y la gran diferencia es que hoy se define entre 4 paredes. Y cuando se desbloquee, podrá tener votos cualquiera, obviamente, y si tiene los votos, va a tener los votos legítimos de decir, yo entré acá con 60.000 votos, o con 100.000 votos, o con 50.000 votos, ¿verdad? Entonces, seguramente esos 50.000 ciudadanos serán responsables de que la persona esté ahí, pero va a ser diferente, van a ser 50.000 votos y no 2 o 3 dirigentes que se reunieron entre 4 paredes a definir eso. Entonces, nosotros creemos en 2 cuestiones fundamentales, ¿verdad? Uno es la posibilidad de elegir. Si hablamos de senadores, por ejemplo, y hay 30 listas, como hubo cerca de 30 listas el año pasado, el elector tenía 30 opciones. 30 listas cerradas, 30 bolsas de naranja, puede elegir una de esas 30, ¿verdad? Con el desbloqueo va a tener 1.350 opciones. Va a elegir uno, pero obviamente se amplía por 45 veces esa posibilidad, por un lado. Y por otro lado, y como ya se habló varias veces, va a ser más legítimo. O sea, el representante va a ser más legítimo porque va a tener los votos que le llevaron a ese lugar de ese cuerpo colegiado, ¿no? Senador Beto Ovelar, en su caso... Sí. Disculpa un Sí. ratito. Primera cuestión. Cuando me preguntabas si me ratificaba en mi posición, que yo no legislo para la secretaría, me ratificaba en eso, haciendo alusión al proyecto de Payo Cubas. El que motivó todo esto fue la presentación. Y el proyecto de Payo Cubas claramente era inconstitucional. Y yo lo dije en más de una oportunidad que coincidía con el proyecto de Patria Querida. Lo dije 1 y 2 veces. Y soy un convencido que el desbloqueo o no en las internas no modifica nada. Sí en las generales, donde la batalla va a ser infraterna, donde la disputa... Yo valoro el sistema muy innovador de mi amigo Bachi. Evidentemente él juega ya con una lógica diferente. ¿Cuál es esa lógica? Nosotros somos los trogloditas, ellos son los innovadores. Lo que pasa es que estamos en un movimiento diferente. Pero cuando se den las elecciones, lógicamente, la lógica va a ser diferente. La infraternidad Pero eso se es va a positivo. acrecentar. Eso no es positivo porque puede No. enriquecer el debate entre ustedes. ¿Por qué propiamente batalla y tiene No, que ser sobre lo negativo? Porque en Perú el 40% de los escrutinios terminan en conflictos en la justicia electoral. El 40%. Entonces yo me manejo de acuerdo a trabajos comparados de cientistas sociales y cientistas políticos, no solamente según Bachi en un político. Yo hablé con el presidente de la República cuando vino, cuando asumió Marito y me dijo, yo querría que vuelva la lista bloqueada para tener gobernabilidad. El problema de gobernabilidad para un presidente de la República va a ser tremendamente conflictivo con el desbloqueo de lista. Porque tiene que negociar o tiene que acordar senador por senador. En diputado, si vos ves, creo que diputado no tiene los mayores inconvenientes porque hoy prácticamente funciona el desbloqueo. La lista de diputados tal cual está no se va a modificar con el desbloqueo de lista. Los que dicen que va a cambiar, Bachi va a volver a ser diputado. Y van a volver a ser diputados los mismos. Pero no va a cambiar absolutamente nada. No hay problema de gobernabilidad en diputados. En diputados generalmente no, pero ahora van a tener mayores inconvenientes internos a posteriori. Pero el Senado, que es la Cámara Revisora, yo puedo asegurarles que va a haber mayores inconvenientes. Hoy mismo tenemos 2 bancadas. A futuro, con el desbloqueo de las listas, si tenemos 17 senadores, vamos a tener 17 bancaditas.
porque eso es lo que se produce en Colombia. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Me baso en trabajo sistemático y comparativo. Entonces, que la batalla interna sea fuerte en las internas, nosotros estamos acostumbrados los colorados. Pero llevar ese mismo escenario a las generales, lógicamente va a generar fisuras mucho más fuertes de las que hoy estamos teniendo. Tengo que hacer una pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Pues usted en Añeteteca uno anda por su cabeza también. El presidente tiene que estar, el otro día se reunieron. Nosotros somos no hay mucha diferencia. Tenemos muchos libres pensadores. Y bueno, entonces no hay mucha diferencia. Entonces. Bueno, tenemos que hacer una pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Cuando tengas ganas de disfrutar algo rico, no dudes ni un segundo. Busca una pool bien helada y refrescate de la manera más natural con la única gaseosa con jugo de frutas. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y estamos debatiendo acerca del desbloqueo de lista Sábana, pero tomamos esta consulta para conocer la opinión de todos ustedes. ¿Estás de acuerdo con la inclusión de la paridad en el proyecto desbloqueo de listas? Un total de 906 personas votaron y el resultado es en un 45% que sí y un 55% que no. Sí, 906 personas en Twitter y ahora vamos a mirar qué dicen en Facebook. ¿Estás de acuerdo con la inclusión de la paridad en el proyecto de desbloqueo de listas? Un 70% dijo que no y solo 30% que sí. Contundentes, ¿eh? ¿Contundente qué? Pero hay una confusión. ¿Por qué? Es que la paridad lista desbloqueada es incompatible con paridad. Sí. Las mujeres perdieron todos sus logros, sus ventajas comparativas de años, murieron con el desbloqueo de lista. Ahora, paridad hubiese sido si es que se contemplara la paridad en las elecciones generales. Entonces los partidos ya tenían que llegar con listas paritarias. ¿Qué es lo que se aprobó? Porque creo que hay una confusión enorme. Y voy a tratar de ser pedagógico si me permitís, porque aparentemente mucha gente explica mal o por lo menos no entendió primero el proyecto ni las modificaciones. ¿Qué es lo que logró Lilian Samaniego, Esperanza? Una victoria pírrica, que es absolutamente inocua. ¿Por qué razón? Plantea que las internas partidarias en las listas se presenten en un 50%. Entonces, vamos al ejercicio práctico. Lista Colorado, Añetete, un varón, una mujer, un varón, una mujer, y todos los movimientos en la misma. En esa lista, los 20 primeros pueden ser varones. O los 22 o 25 primeros pueden ser varones. Y en el fondo pueden quedar las mujeres. Porque es en la conformación de la lista. Al ser desbloqueado, lógicamente el elector elige al 45, al 40 o el 30. Está comprobado en otros. Por eso, disculpame, Jorge, yo insisto mucho en la experiencia de los otros países. Pero en las internas, por ejemplo, el Partido Colorado, ¿quién arma la lista? ¿Va a armar otra vez el cacique la lista? Claro, ¿Va a armar el líder otra vez la lista? Va a armar seguramente el líder, pero ¿en qué lugares van a terminar esa gente? En la elección general yo te puedo asegurar, si hoy hay 9 mujeres en el Senado, te doy un pronóstico, 5, 6 máximo van a llegar al Senado. Tienen que ser mujeres de muchísima visibilidad o con recursos financieros. A mí me pareció un sincericidio muy claro lo expuesto por la diputada Celeste Amarilla. Porque esa es la realidad. Va a terminar ese 33% que era una imposición en las listas. Un ratito, Beto. Que ya no se modificaba. Por favor, querido senador, yo estoy de acuerdo contigo en el 90% de tu análisis. En discrepancia acá con mi amigo cumpleañero Jorge Alberto. 90% de análisis es realmente muy claro. Pero vamos a seguir preguntando a los políticos. Senador Rasmussen, ustedes en Patria Querida, por ejemplo, creo que no tuvieron internas, sino que convergieron en una lista, sí, ¿verdad? Así es. Consensuaron. Sí. Ustedes se dan cuenta de que
con las listas abiertas puede modificarse, digamos, ese consenso. Con el desbloqueo. Así. Sí, con el desbloqueo Sí, puede, sí, puede claro. modificarse ese consenso grupal. De hecho Patraquería fue el primero, no sé si el único, que aplicó en su momento en unas internas un desbloqueo, si mal no recuerdo, era con 2 o 3 votos preferenciales, no uno solo. Y también tuvimos nuestro problema, ¿verdad? O sea, por eso yo decía que no es la panacea, eso es importante decir, ¿verdad? Pero yendo al tema de paridad, a ver, nosotros, primero que creemos que hubiese sido mejor plantear eso en la comisión. Hubo una comisión especial que se juntó 2 meses el año pasado, después la comisión de legislación y demás, porque cuando llegamos el jueves al análisis del proyecto, realmente nadie sabía que iba a salir, ¿verdad? Yo estaba casi convencido que iba a salir un Frankenstein que no iba a ser inaplicable, porque casi que los 45 senadores querían agregar algo, ¿verdad? No, que sean 3, no, que paridad, no, que sea de esta forma. De hecho, después se fue a diputado y también, no, que la cooperativa, o sea, era un tema que debería haber sido analizado en comisión. La paridad. ¿Verdad? No, todos los temas que no estaban en agenda, ¿verdad? Que podían estar, o sea, uno podía sacar de la comisión 10 versiones, ¿verdad? Vos podés decir, esta es la versión con paridad, esta es la versión sin paridad, esta es la versión... Lastimosamente no se hizo ese trabajo por un lado, ¿verdad? Por otro lado, entonces esa redacción de paridad se hizo durante la sesión, ¿verdad? Y tiene algunos errores, por ejemplo, que dice con un orden de paridad vertical alternando secuencialmente a un hombre y una mujer, dice. O sea que el hombre va a tener que encabezar todas las listas. Uno. Si es una lectura así de semántica Pero pura y dura, sí. lo que pasa es que así en la función pública uno no puede, lo que no está escrito está prohibido. Ok, entonces ese es un punto que... Hombre-mujer. Claro, hombre-mujer. Entonces cuando vos tenés, por ejemplo, en diputados, no sé diputados si hay algún departamento con un diputado o con 13 que hay, pero no sé cuál es el mínimo. No, 2 creo que el... Alto Paraguay, de no 2. sé. Uno es Boquerón y Alto Paraguay. Ah, ok. Bueno, entonces, Del ¿qué va a Chaco. hacer? ¿Va a ser hombre solo? Sí. No va a haber ninguna candidatura, por ejemplo, no va a haber ninguna candidatura mujer en Alto Bueno, Paraguay y en pero Boquerón. Estefan, eso no lo Eso es hablaron la en sesión. irresponsabilidad de hacer un texto sobre la marcha y presentar ahí. Claro, o sea, nosotros estamos legislando. Entonces dice, secuencialmente, un hombre, una mujer, ¿verdad? Punto 1. Punto 2, como decía recién Beto, que es cierto, con el desbloqueo, realmente no importa el orden. O sea, vos podés tener tu primero 25 mujeres o tu primeras 30 mujeres y tu último 15 hombres o viceversa, que al final el voto preferencial es lo que va a determinar el orden, ¿verdad? Entonces, para mí no hacía falta o no hace falta incluir el tema de paridad porque es otra lógica. En una lista bloqueada la paridad es cuoteo y está bien, o sea, una lucha que algunos creen que es necesaria además, pero en el desbloqueo del cuoteo ya no existe, ¿verdad? Entonces, por eso que hay que tener demasiado cuidado y por eso yo hablaba de los trabajos en comisión, ¿verdad? Porque ahí hay gente técnica, hay muchos abogados, obviamente en la comisión de legislación y demás. Entonces tenemos que tener cuidado con estos temas, ¿verdad? Pregunta de burro. Y ahora, con el rechazo de la paridad en diputados, ¿ustedes pueden cambiar eso en senadores? Claro, vuelve a senadores. Esto yo creo que es importante decir, la lámina que mostró Claudia al comienzo, digamos, hay 8 puntos que ya están aprobados en ambas cámaras. Okay. Eso ya no se puede modificar. Por ejemplo, el desbloqueo de voto preferencial obligatorio ya no se puede modificar. Eso ya está. Eso ya está. Los únicos 2 puntos, hay puntos de forma, ¿verdad? Pero los únicos 2 puntos de fondo que todavía están en discusión es uno, paridad, y el otro, sistema de voto electrónico. Para que Senado se ratifique en su versión, se necesitan 23 votos. O sea, 23 votos que es mayoría absoluta, ¿verdad? Si Senado no tiene 23 votos para ratificarse en su versión original en uno de los 2 puntos o en ambos, eso ya pasa al Poder Ejecutivo con la versión diputado. Si Senado tiene los 23 votos para ratificarse en paridad y para eliminar nuevamente voto electrónico, pasa de vuelta a diputado. Diputado necesita 41 votos para ratificarse en la versión diputado, o si no queda la versión Senado. Y ahí va el Poder Ejecutivo. A propósito de paridad, Claudia. Le quería consultar al diputado, ¿verdad?, para conocer su opinión y atendiendo también lo que explica el senador Rasmussen y también el senador Ovelar. El desbloqueo es un paso posterior ya al establecimiento de la paridad en las listas internas que presenta cada movimiento.
Es decir, que con la paridad lo que se hace es exigir nada más que se tengan más candidatas. ¿Cuál es el impedimento al momento de desbloqueo si solamente se presenta una lista con más nombres? Hombres y mujeres, mujeres u hombres. Entonces, ¿en qué puede impedir eso el desbloqueo? Si es un paso previo al menú que decía el diputado, que presentan los movimientos internos de cada partido. ¿Cuál es el impedimento? No, a ver, no hay impedimento. Yo creo que son dos Pero cuestiones. hablan, acá el senador habla de que va a ser una pérdida inexorable, decía en una... De los espacios de las mujeres. Sí, pero ¿y Ya por qué? el desbloqueo en sí, no por la paridad. No por la paridad. Ah, ok. O sea, lo que la paridad, la percepción de que con la inclusión de la paridad en el arranque, garantiza el 50% de presencia de mujeres No es así. y no es así. Claro, no es así, pero se incluyen más candidatas. Se incluyen más candidatas, Claro. pero finalmente yo puedo hasta parecer machista por los antecedentes que tenemos en los otros países, donde las mujeres con el desbloqueo de lista pierden espacio. Por eso las mujeres, las politólogas especialmente, se manifiestan en contra del desbloqueo. Porque esas ventajas que vinieron ganando, fíjate vos que hoy en la lista bloqueada, ellos tienen el 33% ganado en las internas de los partidos. Que en el sistema bloqueado te asegura ciertos espacios sí o sí de las mujeres. Pero eso que dijo Celeste, sobre el punto, eso que dijo Celeste Amarilla, ella, del PLR, que puso $200,000, no necesita ella darle esos $200,000 al presidente Pero de su no partido. es, pues, así, No, pero que le ella da puede, la plata bueno, al pero igual, ella misma puede. Es lo que se gasta. Pero ella misma, y por eso, Va a entonces gastar por ella su misma campaña. va a gastar por su campaña Claro. para poder entrar. Pero yo quiero hacer dos precisiones a la pregunta de Claudia, si me permiten. La primera es, ¿alguien sabe cuántas candidatas mujeres hubo en senadores en las listas, por ejemplo? En la lista el de 45, Claro, te yo refieres. hice el número de patraquería, 45%, por ejemplo. ¿Verdad? Casi y- la mitad eran Claro, mujeres en tu lista. Claro, o sea, de los 45 candidatas a senadores, el 45% eran mujeres. Y hice de todas las listas, no ahora, esto ya había hecho el año pasado, digamos, después de las elecciones, y estaba cerca de ese número, 40, 43, 45. Y también, por ejemplo, habían listas de 45 mujeres, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos, había una lista, no recuerdo el La de nombre del Cuñada. partido Paraguay. movimiento, No, La 69. Cuñá Sí, Pirendá. La que lista eran 69. 45 mujeres. Cuñá Pirendá, la No había línea ninguna azul. 45 hombres, que está bien, ¿verdad? No, pero ¿en qué no- espacio, en qué número de la lista estaban las mujeres? No, pues era todo No, una No, propuesta. general, En el claro, caso- en el claro, caso de habla del Patraquería- porcentaje en general, pero No. ¿en qué números estaban las mujeres? En el caso de Porque se Patraquería, por utiliza también ejemplo, como relleno. los primeros 6 éramos 50-50. ¿Verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Y otros partidos o concertaciones que tanto pelean, en los primeros 5 es una y es quinta. O sea, Pero- esta es una cuestión también, yo creo, de la voluntad política de darle espacio a las mujeres. Claro. Perdón, Es una cuestión de... Estefan, voy a tomar como referencia lo que haga. En ese caso, el 50% sí o sí se tenía que transformar. Porque ellos en las listas bloqueadas presentaban 50 y 50 y ahí está Nani Arrúa. Voy a traspolar en el desbloqueo de listas, ya no existe ninguna certeza de que pueda haber 50, 30, 20%. Claro, porque, pero ya va. Después porque de la interna. claro, porque en las elecciones generales ya es el elector el que elige y puede El elegir elector o partidario. todos mujeres o todos varones. O sea, la ventaja, esta discriminación positiva, creo que le llaman a los porcentajes que se le otorgan a las mujeres, desaparece en las elecciones generales. Bachi, ¿ustedes qué dicen sobre el tema de la paridad? Nosotros tenemos bien clara la película, Jorge, al respecto, y quisiera mencionar algo que pasó la semana pasada sobre el tema de la Contraloría, donde el líder del movimiento bajó línea. ¿Qué significa bajar línea? Que la mayoría, en este caso, el 99% de los senadores deberían tener una conducta. Hubo algunos problemas que los senadores saben, pero al final se llegó a aceptar la renuncia del Contralor, que fue un hecho muy relevante, pero posteriormente aparece el tema del desbloqueo. Del desbloqueo también por indicaciones del líder y después
conversando y analizando todo esto, hemos aceptado también los diputados y los senadores acompañar el desbloqueo en las internas, en las generales y la utilización de votos electrónicos. Ya en conversación con la gente de Pachaquería en la Cámara Baja. Yo disiento nuevamente porque conozco algo de lo que es el interior y el municipalismo. Y yo creo que la senadora Lilian y Esperanza hicieron esto con una picardía. Imagínense ustedes 12 candidatos a concejales, ¿verdad? Alternados, donde el caudillismo es fuerte. Yo voy a poner a la primera concejala o concejal a uno fuerte, a uno que atraiga, para que yo pueda ganar como intendente. Después le pongo a la 2 a una mujer, de las mismas características. Después 3 varón, 4 mujeres otra vez, y así sucesivamente. Pero ¿qué va a pasar? Porque el intendente se tiene que jugar por la lista 1. Y el discurso es lista 1 de punta a punta o lista 2 de punta a punta, y eso no vamos a sacar de la noche a la mañana. Y aparte el cambio que se hace con el desbloqueo es un porcentaje nomás, pero para estas listas cortas hay que tener en cuenta esos senadores. Yo creo que las mujeres en el interior de la ahora, República, en las listas departamentales sí modifica. Sí va a modificar, pero en la lista de concejales, ni concejales, ni juntas departamentales, ni senadores. Sí. No modifica los más votados. Pero en los casos donde haya 2 espacios, o 3 espacios, sí, o 4 espacios, sí, ahí puede modificarse. Quiero terminar nomás también sobre el tercer punto, la paridad. La paridad para nosotros en la Constitución Nacional está establecido que el requisito para ser funcionario público es la idoneidad. Ante la Constitución Nacional todos somos iguales. Por eso nosotros estamos en contra de una ley de paridad que entre por la ventana. Porque el año pasado se trató en la Argentina, que tiene desde el año 1991 ley de paridad, nosotros ahora ya tratamos. Y ellos trataron así de sorpresa en la Argentina. Y a partir del 2019 ellos tienen 50% de participación hombre-mujer. Y estuve leyendo también que en España, hace 10 años que tienen ley de paridad, los logros que se deberían esperar no se logran, valga la redundancia. ¿Qué significa eso? Que las mujeres siguen cobrando 15% menos, que las mujeres siguen haciendo tareas domésticas, que las mujeres no tienen cargos en los consejos administrativos como se esperaba. Sigue igual o peor. Y volviendo a una pequeña crítica a los partidos, principalmente minoritarios, y que hablan mucho de las internas de los partidos tradicionales, y generalmente ellos no tienen internas. ¿A Pachaquería te referís? Ahora no me refiero a Pachaquería porque está Estefan. No, me refiero principalmente a Frente Guazú. Frente Guazú en el periodo anterior tenía un listado de senadores, de 5 senadores. Ahora se presenta con ese mismo listado, con ese mismo orden. Ellos son defensores de la paridad, nos sumaron mujeres y ponen en el número 6 al colega Jorge Querey, que es médico. Entonces, por un lado el discurso y por otro lado el hecho. Y otra cosa grave que nosotros los partidos tradicionales y los partidos que están de alguna forma también bien instalados tenemos que cuidar es cómo realizan sus internas. Las internas de esos partidos, puedo incluir el PDP también acá, son internas entre 4 paredes, Clary. Y después hablan de una participación de 50% y ellos llenan las actas electorales. Entonces nosotros como partido tradicional eso tenemos que controlar ahora. Porque si ellos no tienen una participación estimativa, seguramente el colega parlamentario Silvio sabe de tanto, ellos pueden extinguirse como partido. Pero Ñandé nunca controla. Ellos hacen supuestamente su interna o no ven ni vehículo y después te aparece con una... Pero es interesante lo que dice Bachi, Estefan y senador Ovelar, porque estas son las cosas que hay que charlar en una modificación profunda de la ley electoral. Porque efectivamente, qué lindo ejemplo, de verdad, le robo el ejemplo de este Frente Guazú. La senadora Esperanza Martínez, que realmente es una gran luchadora, en su partido las mujeres no están obteniendo ese espacio que ella reclama así para los otros partidos grandes, ¿verdad? Increíble. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa y le despedimos a Silvio Beto Ovelar. Pero ¿por qué? Porque se tiene que ir ya. Tenemos un bloquecito más con Estefan y con Bachi. Sale esto del desbloqueo en Senado, ¿verdad? No, yo estoy seguro que sale. ¿Pero papeleta o voto electrónico? Yo soy partidario de las papeletas. Papeleta. ¿Y por qué no voto electrónico? 295 países del mundo, solamente 3 países usan
voto electrónico. India, Brasil y la democracia pura que tenemos en Venezuela. Y 4 países Parcialmente. parcialmente. Argentina, Estados Unidos, Francia, creo que son 4 países. Canadá también. Canadá, exactamente. De 295. Y desde el punto de vista práctico, 21 listas, 45. Alemania. ¿Cómo hace para...? Declaró inconstitucional el uso de la urna electrónica. Nosotros ya tuvimos nuestra experiencia en la interna partidaria. Preguntarle a ODD. Pero esa es una electrónica, este es voto electrónico. No, una electrónica. ¿Cómo vas a dar el voto electrónico? Una electrónica. Yo fui electo intendente por voto electrónico, es lo que dice él. Bueno, gracias. Dale, un senador. gusto grande. Hacemos una pausa a la vuelta cortito sobre este tema. Hablamos, después están los expertos técnicos. Vamos a hablar sobre el tema, qué es lo que conviene, las papeletas o las urnas o el voto electrónico. A la vuelta a la pausa ya venimos. ¿En qué año? Continuamos en Caro Cruz y vamos a mirar los números de nuestra encuesta sobre la paridad. ¿Estás de acuerdo con la inclusión de la paridad en el proyecto de desbloqueo de listas? Un total de, 1022 votos. Hay preciso 1022 votos. 45% de la gente dijo que sí está de acuerdo y 55% que no. Esto en Twitter. Vamos a mirar también en Facebook qué es lo que está diciendo la gente. ¿Estás de acuerdo con la inclusión de la paridad en el proyecto desbloqueo de listas? 30% sí y 70% que no. 257 personas en Facebook. Hablando del tema paridad, Bachi, ¿por qué rechazan ustedes el tema de la paridad? Porque es visible la necesidad de más mujeres en el Congreso y en la vida pública en general. No porque sean mujeres, sino porque, caramba, hoy no podemos pretender los varones que la capacidad pasa solamente por nosotros. Ya estás viendo el desmadre que hemos producido en el mundo y en específico en este país, ¿verdad? ¿Por qué ustedes rechazaron esa paridad en diputados? Porque rechazamos, en principio te diría porque no fue debatido. Vino como algo enlatado. Nosotros vimos toda la sesión del Senado donde se estaba debatiendo desbloqueo, que leí lo que escribió acá Jorge, y la verdad hace más de 15 años estamos debatiendo y estábamos preparados para tratar ese punto. Ahora, en el periodo anterior había entrado ley de paridad, entonces ellos envían, y es una coparticipación práctica, o sea, igualitaria, 50%, por más de que sea en las internas, eso va a repercutir después en el desbloqueo. Yo diría que cualquier ley que queramos que salga debería ser discutido entre los líderes de los movimientos, entre los líderes de los partidos y, ¿por qué no?, la ley de paridad. Pero así como sin diría, socializar, no se puede. Y teniendo como base lo que estaba diciendo, la Constitución Nacional dice idoneidad y somos iguales todos. Entonces, con esa premisa no podíamos estar a favor. Te digo que en diputados después se quiso meter la ley de cooperativismo. Entonces, cada uno aprovecha para meter lo que le interesa. Picardía, cuando dijiste Bolivia Samaniego, ¿te referías a la picardía para meter esto Sí, y evitar que que avance el desbloqueo? Sí, ¿A eso te referís? A eso me refería. Ah. Ahora, insisto, ¿cómo ves vos en el Partido Colorado, el partido que tiene preeminencia en Paraguay, la presencia de las mujeres? Caramba, Lilian fue presidenta de tu partido por casi una década, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿cuántos diputados hay? Diputadas, perdón. Y no hay muchas, yo creo que no pasa 20, y dentro de mi partido, a lo menos en mi bancada, que es de 22, hay 4 mujeres políticas. También hay que tener en cuenta que muchas son las que no se dedican a la parte dirigencial. Ajá. Entonces hay que establecer mayor participación en las juntas municipales, juntas departamentales, y lo que te estaba diciendo, socializar más en los partidos. Nuestro partido, si es en senadores, por ejemplo, en los 10 primeros espacios se le da 2 lugares. 2 espacios. Hay un fenómeno que no sé si es exclusivamente nuestro, ¿verdad?
pero que también deberán lidiar las mujeres, Claudia, es que finalmente el marido le lleva a la señora a la vida política y con política, ¿verdad? Hay muchísimos casos hay. El caso de Celeste Amarilla, según como ella pero misma detalló. Emilia Alfaro, Sí. No sé, En Sudamérica, Juan Darío Monge, que su señora Bolivia, es intendenta. Bolivia, Argentina y un tercer país que no Y me la esposa acuerdo. Bachi es concejal. Son los países que tienen. Tu esposa es concejala también. Así mismo, por eso ya. Pero estoy vos de fuiste acuerdo. el primero en iniciar tu vida política. Yo fui el y primero. después te sigue ella. Después me siguieron todos. Mi ¿Por hermano qué, y todo. entre paréntesis, ya que está tu señora acá, ¿por qué asumió ahora ella? ¿Qué fue? Asumió como cónsul, El que la estaba. hija del El que estaba. sí. Ah, ya, y por eso ella primer suplente. juró la semana pasada. Sí. Ahí sí se cumplió la Constitución Nacional, no como en el Senado, donde hacen jurar a otra persona. Claro, suplente 1. Claro. A ver, Claudia, le quiero preguntar algo a Estefan. No, haciendo Sí. mención lo que decía nomás el diputado Bachi, que desde los partidos se tiene que dar más espacio en las juntas municipales, decía a la mujer, ¿verdad? Y yo creo que la paridad, haciendo relación a lo que decías también, Clary, garantizar ese 50% en listas internas, lo que pueda hacer es promover que más mujeres se animen y forjen una carrera política. Más Cerca allá de la su vida conyugal. Más allá de la vida conyugal, claro. Es que si uno ve la realidad hoy como mujer, no hay luego espacio para qué me voy a involucrar. Hay tantos líderes dentro de los partidos tradicionales que de repente ni los hombres jóvenes tienen espacios. Entonces, al garantizar ese 50%, no es que se denigre a la mujer, no es que, qué sé yo, sino que se garantiza ese espacio ya para que más mujeres se animen, porque existe esa cuota. Con el desbloqueo, para mí, que más se van a animar, Estefan, ¿verdad? Las mujeres. Yo repito, ¿verdad? Yo sinceramente creo que independientemente de la versión que salga, cerca de, como ya es hoy, ¿verdad? Cerca del 50% de los candidatos van a ser mujeres y el otro 50%. Pero habrá que ver si las mujeres le votan a las mujeres, Claudia. También, discúlpame. no, claro. Ahí tenés el ejemplo Pero- de esta luchadora tremenda que uno puede estar. Lilian Soto. Lilian Soto, por ejemplo. No, pero él Hay puso el que ejemplo, hacer, toda no. una lista tuvimos nosotros, Claro, todas de Cuña mujeres, Purina. 45 mujeres, Cuña Purina. Claro, pero hay que hacer la salvedad, Que no entró Clary, una. que no porque yo sea mujer me tiene que gustar sí o sí una mujer. Yo quiero tener en el menú buenas candidatas y buenos candidatos y a partir de eso. A ver, Patriarquería cumplió. Seamos sinceros. No seamos injustos. Patriarquería cumplió porque en su expectativa electoral, que creo que no superaba 5 o 6 senadores, la expectativa electoral le tienen a la señora Arrua, que es una antigua dirigente Sí. de Alto Paraná, a la doctora Rivas, que es una candidata de altísima calidad, y en el 6 no sé quién Patricia estaba. Dos Santos. Patricia Dos También, Patricia, empresaria, una de las fundadoras, ¿verdad? Sí, así es. Es decir, 50-50. Y ahí está, en la proporción que metieron ellos 3 senadores, una es senadora, María ¿verdad? Victoria era 4. Sí, y Rocío Vallejo, diputada. 4. Era. María Victoria era claro, la cuatro, número entonces iba a 4, estuvo quedar, cerca. Si era 4, era... Y Rocío Vallejo, que Rocío- creo que lideró la lista en Claro, Central, que ¿verdad? con esta versión de senadores No es hubiese diputada. no hubiese podido liderar y no hubiese sido diputada porque debería haber sido Obligatoriamente un hombre. Una salvedad, la diputada Celeste Amarilla dice que ella le conoció a su marido en la política, no es que llegó a la política de la Ahí mano de está. Anki. O sea, Cierto, ahí un se buen conocieron. dato, un buen dato. Ella Se ya conocieron estaba. en la política. Claro. Pero bueno, es un tema para charlar. Cerramos este bloque y Cerramos nos este metemos bloque. en el tema tecnológico. Sí. Senador Stefan Rasmussen, gracias por el tiempo. Cortito nomás, vos ¿Qué estás con pasa? el voto electrónico, ¿verdad? Sí, nosotros estamos con el voto electrónico muy cortito. El desbloqueo ya salió una en el 2012, ¿verdad? Y el Tribunal Superior de Justicia Electoral usó la excusa de que no se podía aplicar sin tecnología directamente con papeletas y de hecho salió otra ley postergando y finalmente se terminó derogando la ley. Nuestro temor es que sectores políticos, digamos, jueguen ese mismo partido y el año que viene venga el TSJI y diga con papeletas de desbloqueo imposible, entonces toda esta expectativa que generamos y la ciudadanía además puede ser frustrada si no se agrega la tecnología. Ese es nuestro temor. Bueno, yo le voy a preguntar una última bache entonces. Sí, a ver. Vos que sos diputado por Ayes, el famoso segundo puente, ¿va a ser Asunción o Asunción Departamento Presidente Ayes? Asunción, departamento del presidente Ayes. ¿En qué zona va a ser? Y donde termina la costanera norte. Y eso ya es Presidente Ayes del otro lado. No, ahí va a ser la parte oriental. Ajá. Y de ahí tiene que trazar una perpendicular. Ok. Y ahí va a estar trazado. Nosotros estamos bastante de acuerdo porque es
un sueño largamente acariciado. Pero permíteme, Clary, aprovechando que está el senador, pedirle que la ley de desbloqueo no pase 15 días como están diciendo. Yo creo que fue ampliamente debatido. Ahora tienen dos temas que tratar: sistema electrónico y paridad. Así es. Y no pueden pasar 15 días. Como yo sé que ellos van a estar de acuerdo en tratarlo lo más rápido posible. Ellos tratan y el mismo día o el otro día tratamos. No podemos hacerle esperar más a la ciudadanía. Yo creo que esto ya tiene que salir. Y si una opción poner o papeletas, que se ponga. Para que después se diga, no, el desbloqueo no podemos aplicar porque no tenemos una electrónica, no tenemos presupuesto, o solamente con papeletas. Porque también se aplica con papeletas. Bueno, gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias. Senador, muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa, a la vuelta, seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Cuando tengas ganas de disfrutar algo rico, no dudes ni un segundo. Busca una Pool bien helada y refrescate de la manera más natural con la única gaseosa con jugo de frutas. Pool, naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a cerrar la encuesta que habilitamos sobre la paridad dentro de lo que es el desbloqueo de las listas. ¿Estás de acuerdo con la inclusión de la paridad en el proyecto desbloqueo de listas? 1.148 personas participaron, 56% dijo que no y 44% que sí. Esto en Twitter, vamos a ver en Facebook, 30% sí y 70% que no. Para continuar con el debate de esta noche, vamos a la segunda consulta. ¿Crees que para el desbloqueo de listas debe utilizarse voto electrónico, papeletas o ambas opciones sirven? La encuesta ya queda habilitada en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, y los comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, muchas gracias, Claudia. Doctor Carlos María Ludetit, ex asesor de la Justicia Electoral, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Un saludo afectuoso para vos y para los panelistas. ¿Estás en contra del desbloqueo? No, jamás. Yo estuve en contra del proyecto anterior que se convirtió en ley, porque era un proyecto al que la ciudadanía iba a ser engañada porque en realidad no desbloqueaba. Siempre entraban los que estaban arriba porque se votaba una persona, pero se aplicaba nuevamente el sistema DON a la lista y a eso recién se le agregaba el voto preferencial. Entonces siempre iban a entrar los de arriba. Y yo fui el primero que presenté un proyecto de ley con el desbloqueo real oficialmente cuando le convencí a Federico Franco, presidente de la República en aquel entonces, a que presente desde el Ejecutivo un proyecto de ley de desbloqueo real que es exactamente o muy parecido al que salió ahora. Don Sergio Velázquez, bueno, caramba, la asociación Fuera Lista Sábana, qué momento lindo ¿no? Porque que ambas cámaras traten el tema en el mismo día, ni siquiera la misma semana, en el mismo día, ya es interesante y es aparentemente el timbrazo que sintieron los políticos en los últimos tiempos. ¿Cómo lo ven ustedes desde la emblemática asociación Fuera Lista Sábana? Con satisfacción, por supuesto, con optimismo también y una esperanza real de que no haya más piedras en el camino. Esperemos que esta vez, como dice Carlos, sea el desbloqueo real por el que hemos luchado tanto tiempo. Ahora, don Sergio, haciendo un poco de historia, ¿ustedes recuerdan cómo inició esta asociación? Porque creería yo que tienen como una década, ¿no? Si no es más. ¿Usted recuerda ese momento de la piedra basal del movimiento? Yo me incorporé un año después. Okay. Digamos, el minuto inicial no estaba presente, pero pasando 2 o 3 meses después, realmente no eran años, 3 o 4 meses después me convocaron y realmente aprendí a amar una causa que no conocía, pero fui convocado y acá estoy y creo que no he arriado nunca esa bandera. Ahora, ¿qué le motiva a usted o le motivó en ese momento, don Sergio? Porque es un hombre que ya luce canas hoy en día, pero ¿qué le motivó, por ejemplo, en ese momento a no ir a pelear esta idea en un partido político tradicional, sino con gente exógena a esos partidos? Me motivó muchísimo el hecho de que me hicieron comprender que hasta ahora
El Paraguay era independiente y el ciudadano nunca tuvo la independencia. Esto representa, yo pondría 2 fechas de independencia en el Paraguay. Uno, 1811, o algunos dicen que es 13, no importa. La independencia como país lo tuvimos en aquella fecha, pero la independencia real del ciudadano paraguayo la tendremos cuando se sancione esta ley de desbloqueo de listas. Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC, la ONG TEDIC. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? El otro día cuando hablamos, para hacer la diferencia, no sé si entramos en la cuestión, ¿ustedes están a favor o en contra del desbloqueo o apuntan a que el tema voto electrónico no nos conviene porque se vulnera el secreto del voto? No tenemos ningún comentario con relación al desbloqueo, así que sí, va a avanzar hacia ese lado, bien por eso, pero sí creemos que en la capacidad de senadores y diputados con elevar el discurso con relación a la implementación de tecnología en la emisión del voto, que es el voto electrónico, lo cual nosotros sí sugerimos que no se utiliza específicamente esa tecnología ahí, sino en otras partes del proceso electoral. Marcelo Eliseche es consultor informático. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo tengo, ¿me permitís empezar? Adelante. Porque creo que eras muy joven cuando ocurrió esto. En el 2002, la interna colorada Nicanor versus ODD, ¿verdad? Sí. Se utilizaban urnas electrónicas. Sí. Y Osvaldo Domínguez, finalmente no sé cómo consiguió una urna y le mostró a todo el mundo que si vos apretabas por su lista, que era la 8, el voto se iba a Nicanor, ¿verdad? Claro que pasaron casi 2 décadas de eso, ¿verdad? Vos como consultor informático, Eliseche, ¿podrías garantizarnos que mi voto va a ir al candidato al que yo le voto por la vía electrónica o no? Eso es imposible de garantizar. Por la vía electrónica yo no te puedo garantizar de una, hay formas de hacerlo, pero de por sí no te voy a poder hacer un 100%. Y en ese caso en particular fue el caso que, soy muy interiorizado en el caso que votamos con las urnas del TSE de Brasil. Exacto. Que son urnas electrónicas que no emiten papeleta, entonces justamente ahí no había forma de saber. Lo que sí te puedo decir sobre eso es que en Brasil hay un movimiento muy fuerte de técnicos, de especialistas en seguridad que están en contra del voto electrónico. Entonces, cada vez que el TSE de Brasil abrió las urnas para una auditoría, y encima que lo hicieron en condiciones súper limitadas, siempre encontraron vulnerabilidades. Entonces, lo que te puedo asegurar es que cuando se votó acá, cuando se hizo el experimento con las urnas brasileras, se votó con urnas vulnerables. De ahí a que se haya explotado la vulnerabilidad ya es otra cosa. Pero ese experimento se votó con urnas vulnerables. Claro, inclusive creo que en unas presidenciales norteamericanas en el estado de la Florida también hubo una confusión o fraude o algo sospechoso. El caso de Bush Al Gore en el 2000. Exacto. Y también eso viene desde ahí, también en las últimas midterms hay muchos casos al respecto, por lo cual la industria y la comunidad de seguridad está en contra de la emisión del voto con papel. Ahora, Marcelo, la emisión del voto con... Marcelo, ¿cómo es que ahora, y esta es casi filosófica la pregunta, no porque la haga yo, sino que estás pensando en esto, ¿cómo es que pagamos cuentas, nos enamoramos por internet, todo lo hacemos por internet, sí, pero votar no es seguro? Apenas 7 países tienen incluida esta tecnología. Es que es justamente una muy buena pregunta esa, porque eso suele decir mucho, ¿cómo si es que usamos banca online, qué tal cosa, cómo no vamos a poder votar? Bueno, el tema es que a nivel informático, vamos a decir, las garantías y las características del voto tiene varias, como que tiene que ser único, o sea, que no puedes votar 2 veces, que tiene que ser íntegro, que no te puedan cambiar el voto, que tiene que ser secreto, que justamente no te pueden identificar quién votó por quién, y que el escrutinio tenga que ser público. Generalmente, en un caso, en un sistema de elecciones civiles, cuando querés querés meter eso en un sistema informático, hay características que chocan una contra otra. Generalmente la que es más difícil de garantizar es el tema del secreto del voto. Y lo que vos estás diciendo, el caso de todo lo que sea home banking, comercio electrónico, todo eso, ¿por qué funciona? Es porque está basado en la identidad del usuario y en la trazabilidad de las transacciones
y también tenés una entidad que puede revertir las transacciones. O sea, si es que a vos te pasa, o sea, ponerle ahí una denuncia de una transferencia, el banco agarra, saca una cuenta y pone en la otra. O sea, eso es algo que vamos a asumir que no sería un caso ideal que pueda hacer el TCJE, ¿verdad? Claro. O sea, no debería poder cambiar las cosas. Entonces, tipo, es un caso muy diferente. O sea, la situación es muy diferente entre una cosa y otra. O sea, hay muchas cosas que podés hacer, pero es gracias a que se puede identificar. Si quieres garantizar el secreto del voto, o sea, esa analogía no va. Okay. Doctor Carlos María Lubetich, si corre este proyecto en el Congreso, desbloqueo, ¿es factible utilizar las papeletas? En las elecciones municipales es factible. Vamos a tardar mucho tiempo. En las elecciones nacionales también es factible, pero es un riesgo. ¿Por qué? Y es un riesgo porque resulta que ahora ya no es que tenemos que contar cuántos votos tuvo cada partido como hacemos hasta hoy, sino que en cada cargo tenemos que contar también cuántos votos tuvo cada uno de los candidatos de cada uno de los partidos políticos. O sea, tendríamos que contar a 45 candidatos de 29 partidos políticos. Y luego, cuando terminemos eso, entramos en la parte de contar los votos para diputados. Y después un Parlasur, si es que no se elimina. Y después por junta departamental. Son 4 boletas. Y aquellos que conocemos, porque yo no voy a pecar de soberbio cuando le digo yo conozco este sistema. Organicé 2 elecciones en Perú con lista desbloqueada, contratado por las Naciones Unidas. ¿En cuánto tiempo se tenían los resultados, doctor Lubetich? En Perú hay un solo cargo que se hace por este sistema, un cargo. ¿Cuál es? Con el del Parlamento, es unicameral. Ajá. Entonces está dividido otra vez por departamentos y ahí participan solo partidos. O sea, son 6 partidos de 8 o 9 cargos. Entonces, igual que las municipales podemos hacer. ¿No usaron ahí urnas electrónicas? No. Ni voto electrónico. Perú está utilizando un sistema de urna electrónica que probó, pero al 10% del electorado nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Que es peligroso que por tardarse tanto, y hoy conociendo a la gente que se queda en la mesa en Paraguay, que contando los votos de los partidos nomás cometen errores, pero sustanciales, de suma, de restas, de lo que vos quieras. Y mirá si esa complejidad le damos, puede poner en riesgo la integridad de la elección. Pero de poder se puede. Vamos a tardar, nosotros hicimos la prueba. El conteo dura entre 12 y 14 horas. Y si para evitar esta complicación que decís, ¿sugerirías el voto electrónico? Yo tengo una experiencia muy buena con las urnas electrónicas. Participé en 4 elecciones en Brasil con urnas electrónicas y comparto con lo que dice Liceche, que las urnas electrónicas brasileras tienen una dificultad, que al no emitir ningún voto, al no emitir el voto del ciudadano, te dejan una cierta incertidumbre, ¿verdad? Pero las máquinas de última generación tienen 2 ventajas. Primero, que no tienen incluido el padrón dentro de la máquina como ocurre en Brasil, donde ahí sí la trazabilidad es peligrosa. Pero cuando la máquina no tiene el padrón, seguir el orden de los votantes o establecer quién votó en qué momento es algo imposible para la máquina. Y por otro lado, cuando te imprimen el papel, es totalmente diferente, porque ahí yo no estoy haciendo como urna, como depósito de votos, sino que la máquina emite otra vez un voto. Yo, elector, hago la verificación en caliente. Verifico, es mi voto, y deposito al lado. Y tengo el resultado de la máquina y la verificación fáctica con los boletines de voto que están al lado. Mari Carmen, lo que menciona el doctor Lubetich, ese proyecto es más viable, el de la urna electrónica, que emite el impreso de papel. Entonces, dice él, verifica al propio elector correcto lo que le dije a la máquina y voto. Y además, te olvidaste, a lo que pasa si no es lo que el señor votó, por ejemplo. Y bueno, ahí vas a tener que ir a la mesa
Va a tener que discutir, pero yo te digo, entre Venezuela y Filipinas, yo creo que yo participé en unas votaciones donde votaron unas 300 millones de personas. Y nunca ocurrió eso. 300 millones de personas. 4,5 somos nosotros. Esa opción es factible, Mari Carmen, digo, la electrónica más la impresión. Bien, o sea, me gustaría como repensar un poco lo que es el voto electrónico Okay. en sí, ¿verdad? La instancia de incluir las máquinas en el voto no es un tema del siglo XXI. Todo el mundo piensa que es algo como innovación, es tecnología, pero según la historia, ¿verdad? La implementación de las primeras máquinas de tecnología aparecen no en el siglo XXI, sino en el siglo XIX, en 1890, en los Estados Unidos. Entonces también es muy importante entender de que inclusive este proceso es bastante lento y que muchos países decidieron no utilizarlo, ¿verdad? Estamos hablando de países de primer mundo, salvo sería Estados Unidos, que más o menos tiene ciertos estados que implementan el voto electrónico. La implementación de este voto mixto, que es la combinación entre papel y la tecnología, obviamente tiene algunas ventajas, pero existen desventajas altísimas, ¿verdad? Altísimas en el sentido de que otra vez estamos implementando un voto que tiene que ser secreto y directo entre mi voluntad como votante y la expresión del voto. Ahí yo pongo un intermediario, una caja negra que no sé cómo funciona. Cuando se imprime, o peor, cuando yo pongo una cruz, yo estoy certificando, Mari Carmen, sin necesidad de tener una capacidad tecnológica, técnica, de saber los algoritmos que está y el lenguaje tecnológico que está computando esa suma. Yo sé que mi cruz está encima de un número específico. Yo puedo estar segura y probar conmigo misma, ¿verdad?, que ese papel que está emitiéndose es mi voto. En cambio, cuando yo pongo en la máquina, no sé cómo está computando. Entonces, lo que estamos generando es una confianza en la tecnología como un bien, o como una confianza última, ¿verdad? Y hay que entender de que justamente la tecnología no es neutral, está creada por otros seres humanos, por empresas, hay intereses de empresas. El caso, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos en América Latina como Venezuela, ¿verdad?, donde Smartmatic es una empresa que obviamente tiene unas décadas más o menos como mercado, o sea, como una empresa que genera software para votaciones, tiene experiencia, pero también es bastante delicado porque obviamente la implementación en Venezuela justamente el problema es la confianza institucional del gobierno. Entonces le pone las tecnologías que hasta ahora todavía no fueron hackeadas, entre comillas, ¿verdad? Pero ¿vos creés que entonces Nicolás Maduro ha sido ganando las elecciones de manera limpia con esos software? Y como en el programa anterior que me había invitado justamente Jorge, tiene que ver con que nosotros, es muy importante entender que un sistema electoral, la piedra angular son las votaciones. Es muy importante enfatizar de que no es la única parte del proceso electoral. Entonces, cuando generalmente encontramos muchas fallas dentro, que es justamente visible por todos, ¿verdad? Porque hoy, gracias a que es democrática la forma de evaluar, podemos nosotros, no técnicos, de hacer el escrutinio y cuestionar qué mesas están con error e impugnarlas en tiempo real. En cambio, cuando estamos delegando esa auditoría a terceros, y es un grupo muy específico y de élite, ¿verdad?, estamos renunciando como ciudadanos la auditoría que tenemos que tener como sistema democrático. Entonces, es bastante complicado. Permíteme. ¿Quién? Claudia. No, es que un ratito, si me permite, señora. No, porque utilizó varios términos acá. Las élites que manejan la tecnología, ¿verdad? Sí. Y vos sabés que es cierto, yo no sé si los partidos políticos tienen, por ejemplo, un ingeniero en informática, por ejemplo. Tienen un Marcelo Liceche, por ejemplo. Exacto, no sé si tienen. Justamente bajo ese tema, yo creo que es algo muy importante decir que no es que tenés, o sea, la gente te va a decir, sí, yo tengo un informático, pero en este caso no tenés que tener un informático, o sea, vos tenés que tener gente que sepa de sistemas operativos, que sepa de lenguaje de programación, que sepa de redes, que sepa de criptografía, que sepa de seguridad, porque en cada una de esas capas de hardware, en cada una de esas capas uno puede meter vulnerabilidades o se puede encontrar como se encuentran día a día normalmente, o sea, tipo el software tiene vulnerabilidades, hasta las empresas más grandes del mundo son hackeadas, o sea, tipo, en el sentido es algo que pasa normalmente. Entonces, realmente, si vos tenés que hacer una auditoría de eso, acá en Paraguay yo te puedo
es lo que es personal de seguridad informática es así muy poco. O sea, tipo, hay pocos, hay buenos y pocos. Y después lo que dice y después tenés que ser Mari 23.000 Carmen. mesas. Son 23.000 mesas, 23.000 Hay máquinas. algo contundente, Marcelo. Como decía Zucolillo, el viejo Zucolillo, que en paz descanse. Todos pues tenemos nuestro corazoncito. Y Mari Carmen tiró una bomba. La tecnología no es neutral. Totalmente de acuerdo. Totalmente de Eso es acuerdo. lo más complicado. Si yo estoy viendo que mi querido Partido Colorado está perdiendo. Pues Jeremita, 50.000 votos más. Chao, fuimos. No, sí, Puede ocurrir. Se optimiza el fraude. En realidad ahí te sale, el costo es menor. Porque vos decís, necesitas un hacker que ponga un malware que a pesar que vamos a inventar de que, por ejemplo, las urnas no se van a tener conexión con internet, pero que pueda tener un software malicioso que no sé, se active a la 1 de la tarde, se desactive a las Le doy a 4. Liceche 10 millones de dólares. Yo ¿Cómo quiero va a ganar esta coincidir elección. con las boletas? Ah. Ese es pero justamente el tema es que no solamente la única vulnerabilidad es el cambio del voto. Vos tenés muchas cosas. Vos podés, el simple hecho de evitar el voto. O sea, ponerle, vos sabés que, no sé, vamos a decir que en el departamento de San Pedro vos tenés tal partido suele ganar más, lleva más cosas. Entonces, bueno, vos podés hacer que se inutilicen las máquinas o que por lo menos tengan problemas suficientes como para que no se queden a esperar 2-3 horas, ¿entendés? Y la gente se va a dejar de votar. O sea, hay muy poca gente que se va a quedar 3 horas esperando. Eso pasó en Estados Unidos. Si no me equivoco fue en Atlanta, en Georgia. Es justamente que eran digamos, en condados que tenían mucha población afroamericana. Desaparecieron los cables, o sea, millones de cosas que pasaron y tardaron 5 horas en empezar a votar. Pero ahí o sea, se imagínate establece, vos llegás. cuando se aplicó acá en el 2002, tomando ese ejemplo, se aplicó la alternativa. ¿Te acuerdas, Carlos María? Claro. No funcionaba la la una hora se pasa manual. Se pasa manual, ¿verdad? Hay Pero alternativas. los gringos no pensaban en eso, güey. No, y- Nosotros sí pensamos. Es que en los eso. gringos, Nosotros hicimos, los sí, gringos nosotros son hicimos. gringos. No, Claro, sí. pero- Eso hay que tener en pero- cuenta. pero Nosotros somos paraguayitos. Con ese tema que justamente que vamos a enganchar un poquitito con lo que es la calidad de, digamos, de los que tienen que hacer la auditoría y de los gringos. Te puedo decir que en el condado de Santa Clara, que es el corazón del Silicon Valley, se vota con papel. Hija. O sea, no hay, no, es que voy a decir que Donde le falta sobra gente. tecnología, Es justamente sí. porque saben. Cerebro. Entonces ellos qué hacen es porque yo digo, esto es el consenso en lo que es la seguridad en la comunidad industria de seguridad informática, inclusive los hackers, es boleta de papel y escáneres ópticos. O sea, meter tecnología donde normalmente sucede el fraude, que es en el conteo. O sea, hay formas de meter tecnología, muchas, no es una, de meterla. O sea, yo estoy a favor de meter la tecnología, pero una vez que que el votante emitió su voto y depositó en el conteo, después podemos meter muchísimo. O sea, ahí aseguraste el conteo, el secreto del voto. Vamos a meter toda la tecnología que haga falta. Claudia. Antes de ir a la pausa, le quiero consultar al señor Velázquez, conociendo que la postura de la asociación Fuera Lista Sábana es sí o sí utilizar las urnas electrónicas, al menos el proyecto que mantenían. Con toda esta discusión, ¿hacen un reanálisis sobre la utilización de las urnas o no, señor Velázquez? Primero debiera esclarecer algunos términos usados en este debate. Estuve escuchando, por ejemplo, que la tecnología no es neutral. Eso es muy debatible, por no decir, no es un dogma, eso al contrario. Creo que, valga la redundancia, lo contrario es lo dogmático. La tecnología es absolutamente neutral. 2 más 2 es 4 y un bit es blanco o negro, on, off, no hay otra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en emitir opiniones que después puede llevar a todo un Congreso a legislar mal. Así es que vamos a opinar con mayor responsabilidad en los términos que estemos usando en este escenario, en el cual espero que sean muchos los que estén viendo. En primer lugar. En segundo lugar, se habla de que el secreto del voto es más o menos el corazón, lo cual es verdad. Alemania declara inconstitucional para proteger el secreto del voto. Yo me preguntaría y me gustaría que si tuviera la posibilidad de la ubicuidad, estar en este momento en Alemania, preguntarle a los constitucionalistas alemanes qué entienden, qué es lo que se violó ahí, el secreto del voto, en qué consiste el secreto del voto. Si es la identidad o es
esta identidad votó por esta otra identidad. Este es individuo y este es candidato. Ahí es que tampoco se está dando una luz sobre ese tema. Si realmente corresponde el secreto del voto, es quién votó por quién. No, es cuestión de que si quién votó, esto es real y verdadero y debe ser guardado. El secreto del voto está en que esta identidad votó por este lado. Y en ese aspecto, no, como decía Carlos María, no tiene el padrón en la misma máquina. Entonces no puede hacer ese matching entre la identidad y por quién votó. Pero avancé un poquito esto y dando vuelta a la página, me gustó mucho la última intervención del ingeniero, en el cual dice, tenemos que atacar donde esté la vulnerabilidad. Y yo les digo, ¿dónde está la vulnerabilidad? En el Tribunal de Justicia Electoral, que creo conocerla bastante bien, porque lo he estudiado, es más, he instalado máquinas ahí, no las últimas. Las actas, la confección de las actas, si está bien que yo marque y vea y yo soy responsable de mi voto. Y el paso siguiente, el que contó es responsable de respetar tu cruz, ahí está el problema. Entonces, lo que siempre discutimos con Carlos María, de buena manera y con altura, es precisamente eso. Ahí es donde tenemos que apuntar la tecnología. Que la tecnología entre a funcionar desde el momento de emisión del sufragio y que de ahí lo que sugieres me parece interesante. Tendríamos que charlar más a profundidad eso. Porque hoy lo que pasa es lo siguiente, que ocurrieron todos los fraudes y después entra la tecnología. Entonces, un input fraudulento con un proceso resultado cero de error, pero si el input es lo que entró es un fraudulento, que es lo que ocurre hoy, y ahí está el corazón de la debilidad y no solamente vulnerabilidad más que eso, es la falla brutal y el fraude real está ahí. Don Sergio, me gustaría electoral. antes de ir a la pausa, porque creo que merece si es que querés hacer uso de esta réplica, porque utilizaste este término, la tecnología no es neutral, eso le molestó mucho al señor Velázquez, yo ahora estoy también analizando eso, pero los que usan esa tecnología no son neutrales, Velázquez. Ahí está, el tema está no fuera de la tecnología, está en el individuo, está en nosotros. Sequera. Yo creo que los dos podemos explicar, Sí. La tecnología no es neutral para nosotros justamente porque es como, no es una herramienta, es una herramienta creada por el ser humano que estudia, que crece y genera código, y ciertos códigos de lenguaje tecnológico que para implementar una solución hay veces que uno no tiene en cuenta ciertos problemas, por ejemplo, con relación a sesgos de discriminaciones por político, por razones, ¿cómo es que se llama? Raciales, ideológicas. sexuales, Exactamente, sí. Y eso se ve en todos los software, no es en una, en todas. No hay tecnología neutral. Sí o sí te discrimina de una manera. Estamos, por ejemplo, un ejemplo de reconocimiento facial para identificar, por ejemplo, rasgos de criminales. Y, por ejemplo, el caso de Amazon, que es una tecnología de alto nivel y que haya tenido bastante publicación a nivel global, sí tuvo problemas de identificación, lo cual cuando pasaban las fotos de ciertos senadores y diputados, ellos les reconocían como posibles altos delincuentes. O en otro caso, como la identificación también facial o de otro que tiene que ver con Google, fue el caso de que los monos eran parecidos a la gente afrodescendiente. Y esos son problemas de sesgo que obviamente una persona que diseña tecnológicamente eso genera ese tipo de manera inconsciente. Nadie hace para justamente tener esos criterios, pero son criterios que están naturalizados en nuestra vida social y que yo como informática o informático lo plasmo en un código, ¿verdad? Ahora sí tenemos que dar las pausas. Dejo picando esta pregunta para Carlos María Udetich. Estuviste en Venezuela, no es precisamente la cuna de la democracia.
¿encontraste allí que se haya vulnerado el sistema electrónico? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Continuamos en Cara Cruz y recordamos que también estamos por Radio 1650 AM, la primera del dial, y vamos a ver qué está opinando la gente con respecto a esta consulta que habilitamos en Twitter, @CaroCruzPI. ¿Crees que para el desbloqueo de listas se debe utilizarse? En un 51% la gente dijo voto electrónico, 25% papeletas y 24% ambas opciones sirven, y votaron un total de 263 personas. Doctor Carlos María Lubetich, usando el ejemplo Venezuela, alguien me está escribiendo acá y me dice, con el voto electrónico se pierde el secretismo del voto, es decir, la máquina va a saber que Juan Arias, que es lo que también votó dice por la Mari lista Carmen, que es lo que dice también la ¿Sabe señorita qué? Mari Carmen. Me causa risa eso. Bueno, Pero risa en serio, porque parece que estamos hablando en joda. Justo en Paraguay, donde el secreto del voto es una teoría, porque en la práctica no existe el secreto del voto en Paraguay. Yo quiero saber tu voto. Basta que le diga al miembro de mesa liberal, marcale un puntito en tu firma, el voto de Clariaria. Y cuando contemos a ver si cuáles son los votos, cuántos votos hay, identifico tu puntito, doy la vuelta, Clariaria votó por fulano. Justo en este país me hablan del secreto de voto. Parece una joda. Yendo a ese caso, yo creo que totalmente. Nadie dice que obviamente el sistema que sea totalmente invulnerable, más vale, sabemos que tiene muchas falencias. Pero hay una diferencia gigantesca en lo que es cuando estás hablando de un sistema informático y un sistema manual. Cierto, se puede hacer eso, el miembro de mesa puede agarrar y marcar, pero va a ser el tuyo. No vas a escalar a todos los votantes, que eso es algo que sí puede pasar. sería como margen de error. No, no es margen de error, es el hecho que, o sea, con eso, o sea, en todo caso vos tendrías que, si quieres saber cómo votó todo el mundo, es imposible en el sistema manual, a menos que cada uno haga por cada miembro, no tiene mucho sentido. Entonces, por ese lado, o sea, yo creo que no, es un caso que, o sea, el ejemplo no va, porque justamente cuando vas a hacer con tecnología, lo que vos haces si querés saber para 1 o para 1 millón es el mismo esfuerzo. Entonces, la forma en la que escala es diferente. Entonces, es cierto, se puede saber y generalmente eso es algo que pasa, ponerle quién saber cómo votó tal senador, cómo votó tal cosa. Cierto, pasa, pero ¿qué pasa si es que, pero no puedes saber así de todo? ¿Qué pasa si es que tenés eso y después esa información se puede utilizar para, no sé, para negarte una beca? Se puede utilizar para ¿Cómo con la máquina podés saber el voto de todos? Lo que a mí me llama mucho la atención es la máquina como si fuese una sola, o sea, en Estados Unidos tienen 16 tipos de máquinas, en Brasil tienen otras, entonces, no puede haber máquinas erróneas. O ya estamos hablando de una máquina que ya se va a utilizar y que ya sabemos que se va a utilizar. Es una máquina que emite el voto. Y te quiero explicar algo, cómo funciona. Okay. Cuando vos vas a entrar al local de votación, vos pones tu huella dactilar, te reconoce a la persona y ahí te permiten entrar al local de votación. La máquina no puede ni tiene ninguna relación con el orden. Porque afuera hay 10 captahuellas, 20 captahuellas, y después cada uno se dirige a la mesa donde va a votar. Y se cambia la fila, uno es más rápido, otro camina más despacio, otro se va al baño antes, otro pasan los ancianos adelante. No hay orden. No hay orden. Venga, la máquina vos entras y votás, la máquina no sabe quién sos, nada. ¿Cómo va a trazar tu voto? Esa es la máquina venezolana, claro, siguiendo la axioma acá del claro, ICETE. puede haber máquina norteamericana también. Con la máquina, por ejemplo, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Por ejemplo, cuando me dan una tarjeta, eso sí yo ya puedo confiar, pero esto están marcando mi voto. Mismo con la urna brasilera. ¿Por qué es peligrosa? Porque cuando vos digitas el número de cédula de la persona y la habilitas a votar, vos podés sospechar, lógicamente, pero está registrando mi voto, ¿verdad? Pero con las nuevas máquinas que se están usando ahora, esa posibilidad ya no se da, no se puede identificar al votante. Ya no hay esa posibilidad, porque la máquina no sabe si está votando Clariaria o Carlos Lubetich, no tiene idea la máquina.
En Venezuela hubo denuncia, ya sabemos, y aclaraste muy bien diferenciar la situación política de la situación de la implementación de la... La máquina venezolana, cuando la primera vez organizamos, porque yo trabajé para la empresa Smartmatic, que es la que proveyó la tecnología durante 5 años. A partir de ahí, todo lo que haya ocurrido con la máquina es responsabilidad del gobierno venezolano o de su Consejo Nacional Electoral. Nosotros cuando hicimos la primera vez la elección del referéndum revocatorio contra Chávez, hubo miles de denuncias, ¿verdad?, de fraude. Pero vinieron técnicos de OEA, de Naciones Unidas, del AID, del Centro Cartes, y revisaron la máquina, revisaron uno a uno los boletines de voto de cada una de las máquinas y contrastaron los códigos alfanuméricos que se crearon y dijeron, señores, acá no encontramos ningún fraude. No hay fraude. Marcelo, ¿puede llegar, Mari Carmen, a darse eso, por ejemplo, de que digo la ONG donde vos estás, que pelea por los derechos digitales, haga ese trabajo y digan, nosotros le damos la garantía a este sistema que hoy vamos a utilizar en las elecciones? ¿Se puede dar eso? Volvemos a insistir siempre en los puntos que siempre remarcamos, la igualdad de las personas de hacer un escrutinio democrático dentro del sistema democrático. Hoy ese sistema, obviamente cualquier sistema que se interponga entre esos procesos sigue siendo para nosotros problemático, ¿verdad? Decimos e insistimos de que la implementación de tecnología tiene que estar fuera de eso. Por lo tanto, primero no somos una comunidad técnica que va a evaluar justamente criptografía, el tipo de pantalla que se va a utilizar y toda la tecnología inclusive que está en el momento del cómputo, el tipo de lenguaje que va a usar. No te podemos dar esa garantía. No. Ahora, Marcelo, esto que cuenta el doctor Uruetich, el caso de Venezuela, del sistema de votación, ¿puede llegar a vos que sos consultor en materia de seguridad informático, brindarle al ciudadano cierta garantía pese a todo esto con todo esto que él relató? Yo particularmente mantengo mi postura de que no, o sea, hay ciertas cosas que te puede garantizar probablemente la integridad de tu voto, que no te cambien el voto por el tema de la papeleta, pero acá estamos hablando, o sea, justamente estamos hablando voto electrónico, es algo amplio, como te digo, o sea, cada país tiene una versión diferente, o sea, los que hicieron tienen una versión diferente. En general, como te digo, el consenso es otro. O sea, acá me están hablando, o sea, acá están hablando el doctor está hablando de un caso muy específico que yo no sé, o sea, tipo, o si no, yo creería que en todos lados usarían eso si es que fuese si fuese así. Y realmente el escenario mundial es completamente otro. O sea, como si no me equivoco fue el senador anterior, dijo, son lo que utilizan voto electrónico exclusivamente. Vos son 4 o 5 países, tenés Brasil, India, Venezuela y Estonia, si no me equivoco. Te quiero contar algo. Esa misma máquina de Smartmatic se utilizó ya en 3 elecciones en Filipinas, se utilizó en Nigeria. Sí, o sea, a un 100% estoy hablando. Sí, claro. Pero el caso de Filipinas, justamente hay denuncias a Smartmatic, justamente porque lo que pasó fue de que inclusive el directorio de Smartmatic, 2 de ellos están buscados por la Interpol a pedido del gobierno de Filipinas, porque extrañamente ciertos partidos tenían acceso a mayor información que facilitaba en las máquinas de votación. Entonces, ahí me permitís una observación precisamente en el punto y el contexto donde yo estoy manejando. Me preocupa mucho el atacarle la tecnología de que no es tendenciosa. Ahí acabas de contradecirte. Son los mismos hombres, no la tecnología la que traicionó ahí. Pisemos tierra. Los bits son on-off. El que los prende y los saca es el ser humano que está, el programador o lo que sea. Y otra cosa, el escenario en el cual se mueva la tecnología, hay que tenerlo. Ustedes se negaron, es decir, están absolutamente casi seguros de que todas las finanzas del mundo transitan sobre tecnología. Y mira, hasta hoy no hay fraudes que no esté de por medio
algún robo o alguna compra de personas, de seres humanos, y no que la tecnología es la que falló, sino que se roba un PIN y ahí se entra a hacer fraudes. El que hace fraude es el ser humano, no es la tecnología que falló. Entonces, espérame un ratito. No ataquemos la tecnología. ¿Por qué te digo? Porque políticamente tenemos que resolver un problema crucial que es el fraude electoral en nuestro país. Y si se aplica en uno o en dos países, a mí no me importa. ¿Sabe por qué? No somos capaces. ¿Acaso Einstein preguntó a alguien y dijo que en tal país ya se descubrió la teoría de la relatividad para sentar su postura? Yo me siento capaz, y hemos trabajado mucho tiempo en algunos talleres con Carlos. Nos sentimos capaces en Paraguay de crear una infraestructura tecnológica que enfrente nuestra realidad política. Y este momento no es el momento adecuado para desprestigiar la tecnología. A ver, Sergio, un caso de justamente los casos de Princeton, que hacen los análisis justamente del comportamiento humano con relación a las máquinas de votación, han demostrado que una cantidad importante de la gente que vota con máquina no miran que votaron. Que es lo que la gente va, ¿verdad? Vota y sale un ticket de supermercado, ¿verdad? De normal, un ticket largo, y yo me voy y pongo. De ese porcentaje de la gente que mira sus votos, solamente el 30% denuncia que hubo un error. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza única que pensando de que nosotros somos los que nos equivocamos y no el sistema de software que hizo un cómputo mal porque hubo un problema de calibración y mantenimiento de las máquinas. Y el porcentaje es altísimo. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo académicos de los Estados Unidos que están evaluando sus variables máquinas que justamente han encontrado vulnerabilidades en eso. Ni siquiera estamos hablando de una intervención, no sé, de Rusia con relación a del hackeo externo, sino simplemente por problemas de mantenimiento ha generado estos problemas y no se pudo reportar a tiempo porque la gente cree en la tecnología y no sabe de que en realidad la tecnología puede tener estos errores, ¿verdad? El mundo cree en la tecnología y yo voy otra vez al mundo financiero. Los millones de dólares que transita hoy día, por ejemplo, el sistema SWIFT, que es el software que maneja ese tránsito de dinero en todo el mundo, tiene contratado cientos de hackers, pero los hackers positivos que buscan vulnerabilidades, que es lo que ustedes... Está perfecta la posición de ustedes en buscar... Señor Velázquez, déjeme recordarle que el señor Eliseche dijo que el sistema bancario se basa en algo primordial, que es la identidad del individuo. La trazabilidad. La trazabilidad en esa identidad, sí, ¿verdad? Banco Eliseche, Banco Torres. Así mismo. O sea, yo creo que no es una analogía buena en ese sentido. Por eso, ahí está el señor Velázquez. Volviendo a lo que había dicho Quiero antes. terminar mi idea. Por favor. Por favor, adelante. Porque hackers contrataron para buscar vulnerabilidad en el sistema, en la tecnología, es decir, en la programación en sí. Y encontraron vulnerabilidades y se llevó a hackear si no me escuchás es imposible el debate, hermano. Adelante, perdón. Yo te escuché todo el tiempo. Interviene muy poco además. Contrataron hackers para buscar vulnerabilidad y descubrieron que ese sistema logró vulnerar en 4 años. ¿Sabe qué hace el que desarrolla el software? Cada 2 años cambian totalmente. El hacker no tuvo tiempo nunca y hasta ahora no ha sido hackeado. De eso, yo defiendo la tecnología porque en este momento político de mi país no quiero que me desprestigien la tecnología y mañana me anulen lo que hace 10 años estoy trabajando para que se logre el desbloqueo de listas. Y mañana me digan los senadores y diputados, no, los técnicos dijeron, porque ya nos hicieron eso en el 2012. El caso de Colombia es muy interesante porque existe desbloqueo de lista y utiliza casi el mismo modelo de lo que se está probando ahora. Mi pregunta, no me desprestigie la tecnología en este momento. Lo interesante de Colombia es de que tuvieron en 1 hora 20 minutos todo el conteo de
el grupo, o sea, todas las votaciones electorales. Y estamos hablando de una población mucho mayor a la nuestra y no utiliza el voto electrónico, utiliza las papeletas y tuvo una capacidad de hacer análisis inclusive de esa cantidad de desbloqueo. ¿Vos O sea, estuviste en Colombia? no, seguimos de Yo estuve ahí. cerca. Y sabes que te estás equivocando porque te estás refiriendo a 1 hora y media que tardaron para contar la segunda vuelta presidencial, que es voto por simple mayoría. Hay que conocer para hablar. Yo te pido que seamos serios en lo que decimos, porque eso que estuviste relatando de la cara del mono, del negro, del blanco, no viene al caso con la máquina de votación. Porque la máquina no le ve ni al negro, ni al mono, ni al blanco, ni a nadie. La máquina acepta un voto, habilita al elector para dar un voto, y cuando termina ese voto, le corta. No sabe quién es, no sabe su color, no sabe nada. O sea, vamos a centrarnos en las cosas que son trascendentes, porque si vamos a hablar de cosas acá, ¿se puede saber el secreto del voto? No. Se puede hacer fraude en el conteo, porque ¿cuál es el problema? Mira, quiero decirte que este señor tiene 1.000.000 de razones, no una, cuando dice que el problema del Paraguay es el escrutinio. Vos votás, el voto puede ser seguro, el voto puede ser maravilloso, y yo cuento, ganó el partido A 100-20, y en el acta pongo ganó el partido B 100-20, y eso es lo que vale. Sí. Porque ese voto nunca más se va a contar. Entonces la alta vulnerabilidad que tiene nuestro sistema con el voto, con el escrutinio electrónico, se soluciona porque no es manipulable por el ser humano que está sentado en la mesa. Y cuando a Domínguez Dip dicen que le fraguaron con la máquina, a mí me dijo él, mira, tu máquina me jodió. ¿Y cómo te jodió? Y cualquiera nomás venía a votar. Ah, eso no es la máquina, esos son los 3 miembros que están en la mesa que le permitieron votar a cualquiera. Porque si no había máquina iba a poner un papelito. Bueno, a ver, doctor Marcelo. No, yendo un poco al caso, es que justamente, o sea, si se habló hace un rato de los sesgos que hay, fue por el lado que se habló del tema de lo que estamos hablando de la tecnología, de la neutralidad de la tecnología. Obviamente, no vamos a hablar, o sea, si vamos al punto del 1 más 1 es 2, no va acá por ese lado. Yo estoy muy a favor de utilizar la tecnología, yo no estoy demonizando la tecnología, yo creo que hay que utilizarla en el lugar correcto, que es justamente, como estaba hablando, en el escrutinio, pero una vez, o sea, pero con papeletas, o sea, voto con papeletas, emitís tu voto. Una vez que el votante deposita en una urna, ahí el secreto del voto ya está asegurado. Después vos puedes meter, justamente como tienen la mayoría de los países, los escáneres ópticos que agarran y leen las papeletas, y también se cuenta a mano. Y generalmente es mínima la discrepancia si es que hay, porque a veces pasa por errores humanos o inclusive errores de la máquina, pero es mínima, y ahí generalmente si es que hay discrepancia se hace de vuelta. Entonces, eso es un momento donde se puede utilizar la tecnología. Vos podés también, si querés utilizar la tecnología, podés poner, como tienen, algo que estoy diciendo hace un tiempo, como tienen los cajeros de banco. Si tanto querés gastar el dineral que querés gastar con voto electrónico, poner una cámara como tienen en la mesa de cuando se cuenta, como tienen los cajeros de banco. Entonces vos te paso ahí cuando si es que te hacen algún fraude, vos tenés evidencia. O sea, eso sería una forma de hacer... Pedir el VAR. Pedir el VAR, básicamente, ¿verdad? Pero justamente cuando están contando... Yo sé que no tenemos... Espérame un rato, quiero saber, porque es lo que dice el señor Velázquez. Yo puedo tener, viste, esos lectores así, esos lectores infrarrojos. Así puedes leer la papeleta, ¿verdad? Para evitar que el pila robe mi voto. ¿Se puede hacer eso? Código de barra. No, el código de barra no. La X, lista 6, lee X. Entonces vos le pasás y lee lista 6, ¿entendés? Generalmente son más tipos lo que, vamos a decir, una forma mucho más avanzada de lo que se tienen en la facultad, que se van metiendo y va contando. Nos vamos. Gracias, Marcelo. Okay. Gracias, María. Dale. Don Sergio, muchas gracias. Carlos María, ¿qué dice tu encuesta, Claudia? Cerramos rápido. 300 personas votaron y dijeron que en un 51% se debe usar el voto electrónico en el desbloqueo de listas. 26% papeletas y 23% ambas opciones sirven. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos. Viene Salvador Icár con toda la información deportiva. Nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches.